Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Querida, trae tu cofre heredado, mamá necesita aire fresco, ha decidido comprar una casa de campo. Pero apenas abrió el cofre, su esposo se quedó paralizado. Linda estaba tan cansada que, de camino a casa, comenzó a contar mentalmente sus pasos. La guardia nocturna había sido extremadamente dura, ya que la noche anterior, cerca de la entrada a la ciudad, ocurrió un gran accidente de tráfico que involucró un camión, un autobús interurbano y varios coches. Durante toda la noche, prácticamente hasta el amanecer, los heridos fueron llevados en oleadas al hospital. En su mayoría, las lesiones eran leves, pero algunos pacientes llegaron en estado crítico. Sin embargo, Linda estaba acostumbrada a las exigencias de su trabajo y no se quejaba del destino. Durante casi 15 años, Linda había salvado vidas, pero nunca logró acostumbrarse al sufrimiento de los demás. Percibía el dolor de los pacientes como si fuera suyo. Socia, la jefa de enfermeras del departamento, a menudo trataba de influir en su subordinada. Linda, no puedes seguir así. Si te tomas todo tan a pecho, te quemarás rápido. Claro, Linda no podía actuar de otra manera, aunque intentaba cambiar su actitud hacia el trabajo. Sin embargo, las predicciones sobre el agotamiento, de las que tanto hablaba Socia, no se cumplían. Este hecho alegraba a la joven mujer, porque lo que más temía en la vida era endurecer su alma y corazón. En conversaciones privadas con sus colegas, le gustaba recordarles el alto propósito de su trabajo. El corazón de un trabajador sanitario es una especie de barómetro. Si el indicador principal de la compasión tiende a cero, esa persona debería considerar cambiar de profesión. Por supuesto, no a todos les gustaba esta interpretación de las responsabilidades laborales. Recientemente, un joven médico, Arturo Soto, conocido por su curioso apellido, se enfrascó en una discusión con la experimentada enfermera. Linda, si te escucháramos, podríamos despedir a la mitad del personal de nuestro departamento por falta de aptitudes. A unos los mandarías a la construcción y a otros a barrer las calles. No te gustará lo que digo, pero personalmente considero que la profesión médica es un oficio, como el arte de cocinar o la costura. Dado que en las instituciones médicas la jerarquía es una línea roja que no se debe cruzar, Linda respondió con cortesía. Espero, Arturo, que no te hayas equivocado de instituto. Aunque el oficio de fabricar zapatos también es honorable, corregir errores en ese proceso es más fácil y no pone en riesgo la vida de otros. Linda recibió el apoyo entusiasta de las enfermeras y limpiadoras veteranas. Por otro lado, los jóvenes guardaron silencio. Este silencio fue elocuente, indicando que su no siempre armonioso equipo se había dividido en dos partes. Linda se sintió muy afectada por esto y compartió sus preocupaciones con Socia. Socia, hay que hacer algo con los jóvenes. ¿Dónde han adquirido estas ideas? La jefa dio una palmada amistosa a Linda en la espalda, un poco debajo del omóplato derecho. Linda, llevo casi 30 años al frente y he visto de todo. Y tú tampoco eres nueva en esto. Al principio, los jóvenes especialistas llegan con mucho ímpetu, pero sabemos bien cómo frenarles el entusiasmo. No pasará ni medio año, y nuestro Soto será más dócil que un cordero. Ese chico tiene madera, y mi intuición me dice que será un gran cirujano. Todo lo que dice ahora no es más que una etapa pasajera. Linda sonrió al recordar a Soto. En esta guardia nocturna trabajó con él, y el joven médico realmente mostró ser un profesional, lo cual la sorprendió gratamente. Al llegar a su edificio, Linda se dio cuenta de que había perdido la cuenta de los pasos. ¿Cuántas veces había intentado contar la distancia desde su casa hasta la parada de autobús, pero nunca lograba completar la tarea? Pensó involuntariamente, tengo que pedirle a Andrei su podómetro y medirlo algún día por la mañana. Sus pensamientos cambiaron del trabajo a las preocupaciones del hogar. Imaginó la sorpresa de su esposo cuando le pidiera prestado el contador de pasos. Cada mañana, Andrei ponía la alarma a las 6 y salía a correr sin importar el clima.
Trataba de involucrar a su esposa e hijo en su estilo de vida saludable, pero Linda se tomaba sus sugerencias con ironía. Andrei, los vecinos no nos entenderían si toda la familia saliera a correr junta. Vito también veía con escepticismo la afición de su padre. Papá, no soy como tú. Soy débil de carácter. Me gusta dormir. Si su padre comenzaba a sermonearlo, el chico, con una expresión seria, recitaba: Padre, perdona al joven por su pereza y sus ensoñaciones. Desde fuera, todo esto parecía cómico, pero Andrei se ofendía por las payasadas de su hijo. Pushkin era un genio. Inalcanzable. Y tú, payaso, no estás a la altura para imitarlo. Vito ya llevaba 2 años asistiendo al grupo de teatro escolar y se sentía orgulloso de sus logros en el ámbito cultural. Pero Andrei consideraba esta actividad indigna de un verdadero hombre. Este desacuerdo frecuentemente causaba discusiones en la familia. Sin embargo, Linda no tomaba partido por ninguno de los dos. Su imparcialidad le permitía mantener el equilibrio de fuerzas en el hogar. La mujer abrió la puerta del apartamento y de inmediato tropezó con las zapatillas de su hijo. Con un suspiro de frustración, murmuró. Otra vez dejó los zapatos tirados en la entrada. Da igual que se lo diga o no, siempre hace lo que le da la gana. Guardó el calzado de su hijo en el armario empotrado y se quitó el abrigo. Bueno, Linda, ahora te tomas un café y te vas a dormir. Después de un turno nocturno tan agitado, necesitas recuperar fuerzas. Y no hay mejor remedio que un sueño profundo, dijo mientras caminaba hacia la cocina, donde encontró un desorden absoluto. Casi estuvo a punto de llorar de impotencia. ¡Qué gente! ¿De verdad es tan difícil recoger después de sí mismos? Ya verán esta noche, les voy a dar una buena reprimenda. El ánimo de Linda estaba al borde del colapso, y comenzó a arrojar con rabia tazas y platos al fregadero, haciendo un gran estruendo. Mientras tanto, lanzaba comentarios cortos sobre los dos desordenados que solo sabían ensuciar sin tener la capacidad de limpiar después. En el suelo de la cocina también se veían rastros del desayuno. Tuvo que tomar la escoba y el recogedor. Cuando tiró las migas de pan y los envoltorios de caramelos en el cubo de basura, notó un papel arrugado al fondo del recipiente. Al principio, no le dio importancia, pensando, seguro que Vito lo tiró, estaba haciendo los deberes, cometió errores y arrancó la hoja. Sin embargo, cuando se dirigía a su dormitorio, algo la hizo regresar a la cocina. No, mi hijo no arrancaría una hoja de un cuaderno de trabajo, murmuró. Con cuidado, sacó el papel arrugado del cubo y lo desenrolló. La hoja estaba parcialmente escrita. Aunque conocía bien la letra de su hijo, estaba claro que ese mensaje no lo había escrito él. Olvidándose de su cansancio, Linda alisó el papel y comenzó a leer lentamente. Andrei, disculpe que me atreva a molestarle. No habría recurrido a usted, y mi mamá nunca me permitió hacerlo antes, pero ha ocurrido algo grave con ella. Mi mamá no me dice nada, pero escuché cuando le contaba a su amiga que los médicos le encontraron una enfermedad de esas que matan a la gente, y yo no quiero que mi mamá muera, porque no tengo a nadie más. Por favor, ayude a mi mamá, Andrei. Esa enfermedad que le encontraron se trata en otra ciudad. Mamá misma se lo dijo a la tía Rita. Pero para el tratamiento hace falta mucho dinero, y nosotros no lo tenemos. Por eso pensé que usted podría prestarnos un poco. Pronto terminaré la escuela, conseguiré trabajo y se lo devolveré todo, hasta el último centavo. De verdad, lo prometo. Al final del mensaje, estaba escrito cuidadosamente. Janina Chela. ¿Pariente, quizás? Creo que conozco a toda la familia de Andrei, pero no hay ninguna Janina entre ellos. Y, de hecho, hasta donde sé, Ida, mi queridísima suegra, solo tuvo un hijo. Por lo tanto, Andrei no puede tener parientes cercanos. ¿Será que es alguien del lado de su difunto padre? Qué extraño es todo esto. ¿Y dónde está la dirección? Linda volcó el cubo de basura sobre el suelo.
Un sobre arrugado, similar a la carta, apareció en la cima de la pila. Linda guardó cuidadosamente ambas cosas en una bolsa y dijo pensativa: no me gusta nada esto. ¿Por qué Andrei no me dijo nada sobre esta carta? Seguro que tiene algo que ocultarme. Decidió revisar de nuevo la dirección en el sobre. Pueblo de Andrevka. Qué curioso. Es como si fuera un simbolismo. Él se llama Andrei y es del pueblo Andrevka. Sus pensamientos se enredaban y Linda olvidó que hacía solo unos minutos soñaba con dormir. ¿Debería preguntarle a Andrei directamente o investigar por mi cuenta? Sus dudas fueron interrumpidas por un insistente timbre en la puerta. Linda escondió rápidamente la bolsa con las pruebas y exclamó en desesperación: ¡por Dios! ¿Quién tiene la osadía de venir tan temprano? Seguro que es mi suegra. El timbre sonó de nuevo, y Linda, maldiciendo su suerte y a su atrevida suegra, se dirigió al recibidor. Apenas abrió la puerta, Ida entró apresuradamente, olvidando el saludo inicial, y comenzó directamente con lo que había venido a decir. ¡Qué suerte que te encuentro en casa! ¿Hoy no trabajas? Linda dio un paso atrás, dejando pasar a su suegra, y cerró la puerta detrás de ella. Sabía que sus planes de dormir estaban completamente arruinados, pero las normas de cortesía la obligaban a sonreír y ser amable. Pase, Ida. Acabo de regresar del turno nocturno, estoy muerta de cansancio y pensaba descansar un poco. Luego dormirás, yo no tardaré mucho, dijo Linda, dejando claro que la visita no era oportuna, pero la indirecta no afectó en absoluto a la madre de su esposo. Con actitud de dueña, Ida inspeccionó el recibidor y, sin esperar invitación, se dirigió a la cocina. Sin embargo, al llegar al umbral, exclamó con asombro: ¿y por qué tienes este desorden? Linda miró el montón de basura que había dejado y se sintió avergonzada. Perdí un pendiente. Pensé que lo había tirado junto con la basura. Con sarcasmo, Ida preguntó: ¿lo encontraste? Linda, confundida, respondió: ¿qué cosa? La suegra lanzó otra mirada mordaz. ¿Tu pendiente? Me parece que tienes ambos puestos en las orejas. Linda, instintivamente, se llevó la mano a la oreja. Comprendió que su suegra no había creído en su excusa y respondió con un hilo de voz: sí, lo encontré. Lo perdí ayer, por eso tuve que ponerme otros. Ida movió la cabeza en señal de desaprobación. Claro, como si fueras a una fiesta para ir al trabajo. Atrapada en su mentira, Linda se sintió incómoda y comenzó a moverse de un lado a otro. Por favor, siéntese, Ida. Ahora pongo a hervir agua. ¿Le apetece un café? La invitada suspiró con elocuencia. Primero recoge la basura y lávate las manos con jabón. Eres enfermera. Deberías entender que la falta de higiene contribuye a la propagación de infecciones. Yo, personalmente, evito tocar cosas sospechosas y después de ir al supermercado siempre lavo mis manos y las desinfecto con antiséptico. Te recomiendo que hagas lo mismo como medida preventiva. Como muchas mujeres de su edad, Ida disfrutaba hablando de medicina y cultura. A pesar de no tener ninguna formación profesional en estas áreas, se consideraba experta en ambas. Ida obtenía información de Internet y luego la compartía con sus amigas y conocidos. También intentaba imponer sus opiniones a su nuera, quien se veía obligada a escuchar durante horas sus teorías absurdas. Solo una vez Linda trató de contradecirla. Fue poco después de casarse con Andrei. Ida compartía su experiencia sobre el tratamiento de las varices. Había autodiagnosticado la enfermedad en base a los síntomas y describía métodos de tratamiento que dejaron a Linda perpleja. Ida, eso es completamente absurdo. Esos métodos tan radicales podrían matar a alguien. No se le ocurra probarlos en usted. La suegra miró a Linda con desdén y, sin cortarse, respondió: si tuvieras un título de médica, te escucharía. Pero ¿quién es una enfermera? Apenas una ayudante que solo hace lo que le ordenan.
Estoy segura de que en menos de 10 años eliminarán esa profesión inútil. El comentario de Ida hirió profundamente a Linda, que respondió con firmeza. Se equivoca, Ida. El personal de enfermería tiene su propia especialidad y un amplio rango de responsabilidades. Pero Ida la interrumpió de nuevo. Defiendes tanto tu insignificante trabajo porque no terminaste tus estudios. Me sorprende que una nieta de profesor haya elegido ser enfermera y se conforme con eso. ¿Acaso fue tan difícil estudiar para ser médica? ¿Qué te lo impidió, o es que no te daba la cabeza para más? Así solía hablar Ida con su nuera. No tenía reparos en decirle en la cara que habría preferido que su hijo se casara con una mujer más educada. Linda, si no fuera por tu linaje y el apartamento que heredaste de tu abuelo, no habría permitido que Andrei se casara contigo. Un día, Linda no aguantó más y lanzó una pregunta directa. Me pregunto, ¿qué tiene de mejor su querido Andrei que yo? Ada, indignada, enrojeció de rabia y replicó. ¿Cómo te atreves a compararte con mi hijo? Por lo menos, Andrei terminó la universidad y ocupa un puesto de dirección, no anda llevando cuñas de cama a pacientes. Tu trabajo se limita a poner enemas y limpiar suciedad ajena. Linda no quería explicar a su suegra los detalles de su labor, sabiendo que Ida nunca la escuchaba. Andrei, conocedor del carácter de su madre, prefería evitar enfrentarse a ella y, cuando su esposa le pedía apoyo, respondía evasivamente. Linda, ya sabes cómo es mi madre. No quiero discutir con ella, por favor, trata de entender. Con estas palabras, Andrei solía cerrar cualquier intento de Linda de buscar su protección frente a los comentarios hirientes de su suegra. Para Linda, la falta de apoyo de su esposo era tan frustrante como los constantes ataques de Ida. Sin embargo, había aprendido a contener sus emociones y a elegir sus batallas con cuidado, pues sabía que discutir con Ida era como golpear una pared, inútil y agotador. Por mantener la paz en la familia, Linda soportaba en silencio las excentricidades de su suegra. Con el tiempo, Ida terminó aceptando la elección de su hijo, pero, de vez en cuando, en sus momentos de inspiración, seguía atormentando a su nuera con sus visitas inesperadas. En el fondo, Linda sentía lástima por esa pariente impredecible. Ida había enviudado joven y dedicó toda su vida a su único hijo. Ahora vivía sola al otro lado de la ciudad y los visitaba con frecuencia, probablemente para no morir de aburrimiento. Mientras Linda preparaba la mesa, la invitada hablaba sin pausa. Linda, no vine solo por venir, necesito tu consejo, dijo Ida, con una mirada coqueta. Linda, desconfiada, se tensó, ya que podía esperar cualquier cosa de su suegra, incluso provocaciones. Sin embargo, esta vez Ida parecía estar de buen humor. Como una actriz consumada, hizo una pausa dramática y luego, con una sonrisa beatífica, añadió. Linda, he decidido darle un poco de variedad a mi vida y quiero consultarlo contigo. Hizo otra pausa, acompañada de una mirada suplicante y un suspiro teatral. Linda, con cortesía, respondió. Por supuesto, estaré encantada de ayudarla no solo con un consejo. La invitada bajó los ojos, fingiendo modestia. Ni siquiera sé por dónde empezar. No quiero que pienses que tu suegra ha perdido la cabeza. En ese momento, Linda deseó con todas sus fuerzas agarrar algo pesado y darle un buen golpe a su suegra. Pero reprimió el impulso y, con una voz lo más suave posible, dijo. Ida, ¿cómo podría pensar algo así de usted? Es una mujer muy inteligente y digna de admiración. El cumplido surtió efecto. Los ojos de Ida brillaron con picardía, y sus labios, pintados de un rojo intenso, se curvaron en una sonrisa. Ay, Linda, gracias por tus palabras. Desde ayer no he tenido paz. Ida acercó su silla a la de Linda, olvidándose del café que se enfriaba en una elegante taza. Verás, Linda, la vecina del segundo edificio se apuntó hace unos días a un grupo de teatro. Dice que hay muchos mayores participando. Así que yo también decidí probar suerte. Ayer hice una audición.
Linda soltó una risa nerviosa. ¿Una audición? Ada se enfadó. ¿Por qué siempre me repites lo que digo? Y esas risitas tuyas no las entiendo. Tal vez tengo una gran actriz dentro de mí, pero nunca tuve la oportunidad de desarrollar mi talento. Ada se levantó de la silla, fijó su mirada en la ventana y, con tono dramático, empezó a recitar. ¿Por qué es tan injusto este mundo? ¿Por qué tiemblo de frío en la caseta mientras Juja duerme junto a la chimenea en un cojín de seda? El amo la alimenta con carne y a mí solo me da huesos. La interpretación fue tan exagerada y cómica que Linda no pudo contenerse y estalló en carcajadas. Ida la miró con los ojos desorbitados, mientras Linda, entre risas incontrolables, apenas podía recobrar el aliento. Cuando finalmente logró calmarse un poco, Linda dijo con dificultad: «Perdóneme, Ida. Fue muy expresivo, de verdad, pero no entendí por qué tiembla usted de frío en una caseta». La pregunta dejó a Ida desconcertada. Parpadeó confundida durante unos segundos y luego infló las mejillas con aire de ofensa. «¡Qué ignorante eres, Linda! Acabo de recitar un monólogo de un perro abandonado. Me dieron ese papel en el grupo de teatro. El estreno será antes de Año Nuevo. Pero no entiendo por qué te ríes». Linda respiró hondo para contener otro ataque de risa. «Por favor, perdóneme, Ida, pero no puedo imaginarla en el papel de un perro. Creo que le quedaría mejor el papel de una dama aristocrática y bien cruel». Ida tomó el comentario como un cumplido. Suspiró con fuerza y respondió: «Me apunté tarde al grupo. Ya habían repartido los mejores papeles. Me tocó hacer de Chucha y mi amiga interpretará a Juja. Pero no sé cómo reaccionará el público, porque si novia pesa como 150 kilos y me parece que eso es demasiado para un perro faldero». La sinceridad de Ida era tal que Linda se sintió culpable por haberse reído. Decidió animar a su suegra expresando su opinión sobre el reparto de papeles. «Me parece que el papel de Suchka es mucho más interesante. Es más dramático y requiere verdadera maestría para interpretarlo». En el rostro de la suegra volvió a aparecer una sonrisa radiante. «A mí también me lo pareció. Linda, no le digas nada todavía a Andrei. Más tarde lo invitaré al estreno, quiero darle una sorpresa a mi hijo». Linda tenía una imaginación vívida. En su mente apareció la cara de Andrei cuando viera a su madre en el escenario interpretando a una perra callejera llamada Suchka. La imagen era épica. Después de compartir la gran noticia del día, Ida pasó a la siguiente parte de su programa. «Linda, parece que nos hemos enfrascado en la charla. Me ha entrado hambre. Espero que tengas algo para picar». Linda tuvo que pasar otra hora complaciendo a su exigente suegra. Estaba casi sin fuerzas cuando la invitada pronunció las palabras mágicas. «Ay, ya se me hizo tarde, debo irme a casa. Esta noche tengo ensayo y todavía no me he aprendido el monólogo». Después de despedir a Ida, Linda se dejó caer sobre la cama. Su último pensamiento consciente antes de quedarse dormida fue: «Mi suegra es una actriz capaz de interpretar cualquier papel. En el fondo, siempre está actuando. Así que ese grupo de teatro para mayores es perfecto para ella. Tal vez ahora nos visite con menos frecuencia». Sin embargo, Linda no pudo descansar bien. Después de la conversación con su suegra, soñó con enormes perros con rostros humanos. Fue despertada por su hijo, que regresaba de la escuela. «Mamá, ¿tuviste un turno difícil? ¿Por qué lo preguntas?», preguntó Linda asomándose por debajo de las sábanas. Vito se encogió de hombros. «Gritabas cosas raras y luego empezaste a hablar de perros», miró a su madre con curiosidad. «¿Es que tú y papá decidieron tener un perro?». «Yo no tengo problema». Linda negó con la cabeza rápidamente. «No, por favor, no. Apenas puedo con ustedes dos. Si además tenemos un animal en casa, sería para volverse loca». Le dolía la cabeza y todo se le caía de las manos.
tuvo que tomarse una pastilla para aliviar el malestar. Solo por la noche, cuando Andrei dormía profundamente a su lado, Linda recordó la extraña carta. No quiso despertarlo para averiguar quién era la autora del mensaje y por qué esa Janina le pedía ayuda a él específicamente. Mañana lo resolveré, pensó mientras se quedaba dormida. Linda fue despertada por un estruendo en la cocina, seguido del sonido de vidrio rompiéndose. Se levantó de un salto, van a romper toda la vajilla. Entró a la cocina dispuesta a desahogar su ira contra los responsables del desastre matutino, pero al encontrarse con la mirada asustada de Vito, decidió controlar sus emociones y preguntó con calma: ¿Qué está pasando aquí? Su hijo señaló el fregadero con los ojos. Mamá, te lo juro, no fue a propósito. Se me resbaló de las manos y cayó. ¿Qué cayó? La taza. Linda siguió la dirección de la mirada de su hijo y vio los pedazos en el suelo. Sintió ganas de llorar. Mi taza favorita. Gracias, hijo, qué alegría me das. Vito corrió hacia su madre. Mamá, no quería hacerlo. Solo fue un accidente. Al sacar mi taza, sin querer golpeé la tuya. Ahora mismo lo limpio todo. El chico agarró una escoba, pero Linda lo detuvo. Vas a llegar tarde a la escuela. Yo lo limpio. ¿Papá ya se fue? Desde el pasillo, su hijo respondió. Salió temprano hoy. Ni siquiera fue a correr. Le pregunté por qué tan temprano y me dijo que no me metiera en asuntos de adultos. La puerta se cerró de golpe y Linda se quedó sola con sus pensamientos. Le extrañó el comportamiento inusual de Andrei. Solo dos cosas podían hacer que él se saltara su tradicional carrera matutina: estar enfermo o un desastre natural. Como afuera reinaba la calma, incluso con un sol otoñal generoso, Linda pensó que su esposo debía tener problemas de salud, pero inmediatamente descartó esa idea. Andrei era muy cuidadoso con su salud y, ante el menor resfriado, ponía a todos en alerta. Tal vez había otra razón que lo llevó a cambiar tan radicalmente su rutina. ¿Podría estar relacionada con esa carta? Linda sacó del cajón el mensaje de la desconocida Janina y lo leyó una vez más. Luego miró el reloj. Si me apuro, puedo ir y volver hoy mismo. Llamó a la estación de autobuses para preguntar cómo llegar a Andrevka. Una operadora, con voz soñolienta, respondió. En media hora sale una furgoneta. Con ella llegarás a Andrevka más rápido que con el autobús de línea. Linda miró el reloj una vez más. No voy a tener tiempo para desayunar. Bueno, comeré algo por el camino. Linda llegó a Andrevka sin incidentes, tardando poco más de una hora en el trayecto. La localidad impresionaba no solo por su tamaño, sino también por su limpieza. Las aceras del centro estaban pavimentadas con baldosas y frente a casi todas las casas había macizos de flores. Esta paleta de colores hacía que el otoño pareciera menos melancólico. Linda comentó con entusiasmo. Pues no está nada mal. Es bonito. Una mujer de unos 40 años que pasaba por allí respondió mientras caminaba. Claro que es bonito aquí. Mejor que en muchas ciudades. Linda se apresuró a seguirla. Espere, por favor. La mujer se detuvo. Bueno, aquí estoy. Linda comenzó a explicar apresuradamente. Supongo que usted conoce a todos por aquí. ¿Podría decirme dónde viven los Chela? La mujer se rió. Aquí la mitad del pueblo son Chela. ¿A quién buscas en concreto? A Janina. La mujer pensó unos segundos. ¿Janina? ¿La hija de la bibliotecaria? Linda asintió intuitivamente y la mujer le dio una explicación breve. Esa está en la calle central. Ve hasta el final y gira en el callejón a la izquierda. La casa de la bibliotecaria es la tercera desde la esquina. ¿Lo tienes claro? Linda asintió agradecida y se dirigió por la ruta indicada. Sin embargo, la mujer no quedó satisfecha con la situación y le gritó mientras se alejaba.
Oye, señora. Espera, ¿a dónde vas tan rápido? Dime, ¿qué relación tienes con María? Linda respondió mientras caminaba. Soy amiga suya del colegio. Desde atrás se escuchó una exclamación sorprendida. Pero María estudiaba en el instituto. Aunque no terminó, se casó con un hombre de la ciudad y luego se separaron. Vaya vida la de ahora. Se juntan y enseguida se separan, comentó otra voz que se unió a la conversación, seguida de más comentarios curiosos. ¿Quién será esta mujer que ha venido a Andrevka? La primera mujer respondió. Yo qué sé. Es la primera vez que la veo. Preguntaba por María la bibliotecaria, quizás sea familia. Pobre mujer. Tan joven todavía y consumiéndose como una vela. Linda entendió que el último comentario se refería a María, cuya hija había escrito la emotiva carta a su marido. La casa de la bibliotecaria se destacaba entre las demás viviendas. La pintura del edificio de madera estaba descascarada y el terreno circundante tampoco inspiraba optimismo. Todo indicaba la falta de una mano que cuidara el lugar. Linda pensó, pobre mujer, probablemente viva sin un marido. Se detuvo frente al portón torcido y gritó. ¿Se puede entrar? No hubo respuesta, así que Linda cruzó el umbral con cautela. Para no levantar sospechas, volvió a llamar. ¿Hay alguien en casa? La puerta chirrió al abrirse y en el porche apareció una mujer delgada con una bata descolorida. Miró a Linda con curiosidad y preguntó. ¿Quién es usted? Linda improvisó lo primero que se le ocurrió. Vengo de la escuela. Soy la nueva maestra de Janina. Quisiera hablar con su hija. La dueña de la casa la miró con desconfianza. Janina aún no ha vuelto de las clases. Le habría resultado más fácil encontrarla en la escuela que venir hasta aquí. ¿De qué se trata? Hasta donde sé, nadie se ha quejado de ella. ¿O acaso ha hecho algo malo? Se notaba que la mujer estaba preocupada. Linda intentó calmarla. Su hija Janina es una niña maravillosa. Y he venido a verla por una razón completamente distinta. Janina me habló de su situación y por eso estoy aquí. María suspiró profundamente. Pase al interior, no hay necesidad de hablar en la puerta. Además, aquí todo se escucha y no me gusta que chismorreen sobre mí. Linda siguió a la dueña de la casa. En el interior, a pesar de la modesta decoración, todo estaba perfectamente ordenado. María señaló la mesa con la mano. Siéntese, la escucho. Linda se acomodó en una silla y dijo con firmeza. María, quiero ayudarla. La dueña de la casa esbozó una sonrisa sarcástica. ¿En qué podría ayudarme usted? Linda sintió un escalofrío, como si una corriente eléctrica la recorriera. De aquella mujer joven, probablemente de su misma edad, emanaba un aire de muerte. Durante años de trabajo en el hospital, Linda había aprendido a reconocerlo. Sabía identificar, sin margen de error, cuando un paciente estaba cerca de partir de este mundo. En María, esa presencia era apenas perceptible, pero inconfundible. Linda habló en voz baja, pero con determinación. María, haré todo lo posible por ayudarla. Tengo muchos contactos en el ámbito médico. En los próximos días intentaré conseguirle una consulta con los mejores especialistas. El rostro de María mostró una sonrisa de resignación. Gracias por su buen corazón. Pero ya no creo que haya remedio para mí. Hace unos meses, quizá había esperanza, pero no tenía dinero para el tratamiento. Ahora tampoco los tengo. Linda continuó con sus preguntas. ¿Y sus familiares? ¿No tiene a nadie que pueda ayudarla? María se sentó junto a Linda, con la mirada perdida en sus pensamientos. ¿Familiares? Sí, tengo un tío, pero no quiere saber nada de mí. Linda contuvo el aliento antes de formular la siguiente pregunta. ¿Y su esposo? María la miró de forma extraña. ¿Esposo? Sí, tuve uno,
Hace mucho tiempo. Tanto que ni siquiera recuerdo su rostro ni su voz. Y tal vez sea mejor así. Es mejor no recordar a quien te traicionó. Linda permaneció en silencio, consciente de que aquella mujer necesitaba desahogarse. María guardó unos minutos de silencio, su mirada ausente reflejaba que su mente estaba en otro lugar. Finalmente, habló en un tono muy bajo. Veo que está dispuesta a escuchar mi confesión. Está bien, le contaré todo, pero trataré de no aburrirla con detalles innecesarios. Yo soy huérfana. Mis padres murieron en un incendio cuando yo era muy pequeña. La granja se incendió y ellos intentaron salvar a las vacas. Ambos eran muy valientes. La gente les gritaba que salieran de allí, pero ellos se quedaron sacando a los animales. Lograron salvar a casi todos, pero una de las trabajadoras gritó, «Todavía quedan terneros». Mi padre corrió a salvarlos, y justo en ese momento, el techo se derrumbó. Mi madre gritó y fue tras él. Intentó sacarlo, pero hubo otro colapso de la techumbre en llamas. María hizo una pausa y continuó. No recuerdo nada de eso. Me baso en los relatos de mi tío, el hermano de mi padre. Él fue quien me acogió después, aunque su esposa estaba en contra. María volvió a sumergirse en sus pensamientos, y Linda esperó pacientemente a que continuara. Finalmente, María dijo: «No creo que le interese escuchar cómo me educaba mi tía. Mi tío ya tenía 3 hijos, y yo llegué como un estorbo más. En resumen, sufrí no solo por parte de mi tía, sino también de mis primos. Así que soñaba con escapar lo antes posible de esa casa, donde odiaba a todos. Y lo logré tan pronto como terminé la escuela. Me inscribí en un instituto de pedagogía y casi de inmediato conocí a Andrei». Al escuchar el nombre, Linda dio un respingo. La mirada atenta de María no dejó pasar este detalle. ¿Tiene frío? Aquí hace fresco. Aún no encendemos la estufa, hay que ahorrar leña. Linda intentó tranquilizarla. No, no tengo frío. Por favor, continúe. María sintió y continuó con calma. Bueno, con Andrei todo iba bien hasta que su madre se enteró de nuestra relación. Una vez me esperó fuera del instituto, comenzó a insultarme y me amenazó con hacer que me expulsaran. Por supuesto, me puse a llorar y se lo conté a Andrei. Él me propuso casarnos en secreto, sin que su madre lo supiera. En ese momento nos pareció algo romántico. Por primera vez durante la conversación, María sonrió. Durante medio año logramos ocultar nuestra relación. Alquilamos una habitación en casa de una anciana que vivía en las afueras y allí disfrutábamos de nuestra felicidad. Pero pronto Andrei se aburrió de esa vida romántica. Comenzó a visitarme cada vez menos y yo ya estaba en el 9º mes de embarazo. La dueña de la casa exigía el pago de 3 meses y no tenía dinero. Finalmente, reuní el valor para presentarme en el apartamento de su madre. Cuando Andrei me vio, se puso pálido como una hoja. No podía decir una palabra, y su madre me empujaba fuera, gritando, «Lárgate». Mi Andrei ha encontrado a una chica decente, la nieta de un profesor. Su boda es pronto. No permitiré que arruines la vida de mi hijo. María respiraba con dificultad y Linda percibió lo difícil que era para ella revivir esos recuerdos. ¿Está cansada? ¿Deberíamos dejarlo aquí? La dueña protestó. No, necesito desahogarme. Siento que no me queda mucho tiempo y no puedo contarle todo esto a mi hija. De hecho, ya casi le he abierto mi corazón. Andrei se enfureció con mi llegada, comenzó a gritar que ya había solicitado el divorcio. Luego, delante de mí, rompió su pasaporte y me lo lanzó a la cara, diciendo que no lograría nada. No esperé a que ambos se lanzaran contra mí con los puños y me fui en silencio. Tenía la esperanza de que mi tío me ayudara, pero ni siquiera me dejó entrar. Me dijo que me largara a Andrevka, a la casa de mis padres. Y así lo hice. Linda preguntó con preocupación.
¿Y qué pasó después? ¿Cómo logró sobrevivir sola con un bebé? ¿Por qué no demandó a su exmarido para obtener una pensión alimenticia? María se levantó y respondió con un tono diferente. Como puede ver, no me morí. Y no pedí la pensión porque no quería que ese desgraciado tuviera nada que ver con la vida de mi hija. Sobreviví sin su sucio dinero y crié a mi hija sola. Janina cumplirá 15 años pronto. Y si no fuera por esta enfermedad repentina. Linda tomó las manos de María. Yo le ayudaré, y no debe perder la esperanza. En ese momento, una puerta pesada se cerró de golpe y entró una joven con uniforme escolar. María se apresuró. Ahí está Janina. Hija, aquí está Linda, tu nueva maestra. La chica lanzó una mirada desconfiada hacia la visitante. ¿Maestra? Mamá, te equivocas. En la escuela están los mismos profesores de siempre. María miró a Linda con temor. ¿Quién es usted? ¿Por qué ha venido aquí? Janina también clavó una mirada hostil en Linda. Ella entendió que no podía revelar la verdad en una situación tan tensa, así que intentó aliviar el ambiente con una sonrisa. Pueden considerarme una hada madrina o una visitante del futuro, lo que prefieran. Pero vine aquí para ayudarles. Janina la miró fijamente durante un rato y luego preguntó con voz ronca por la emoción. ¿Es verdad que quiere ayudar a mi mamá? ¿No está mintiendo? Linda sintió cómo le escocían los ojos. Mentirle a alguien enfermo es un crimen. Haré todo lo posible para ayudar a tu madre. Sin apartar la vista, la niña preguntó en un susurro. Escribí una carta a alguien contando nuestro problema. ¿Usted la leyó? Sí, leí tu carta y vine de inmediato. Janina se acercó y se abrazó a Linda, llorando. Las lágrimas de aquella niña decían más que 1000 palabras o promesas vacías. Linda se juró a sí misma que haría todo lo posible por esas dos mujeres. Porque, sin saberlo, ella había tomado la felicidad que les pertenecía y la había disfrutado durante casi 15 años. El relato de María conmocionó profundamente a Linda. De regreso a casa, reflexionaba, qué parecidas son nuestras vidas. Yo también perdí a mi madre muy joven, y luego mi padre murió en un accidente. Pero tuve más suerte, porque me criaron mis abuelos. También le sorprendió que Andrei nunca le hubiera contado que ya había estado casado. Recordó cómo, antes de presentar la solicitud de matrimonio, él le había dicho, algo avergonzado. No lo vas a creer, pero hace 2 días me robaron el pasaporte en el tren. Tendremos que esperar a que me hagan uno nuevo. Fueron juntos a la oficina de pasaportes a solicitar el nuevo documento. Linda bromeó en ese momento. Tendré que comprobar que no tienes un sello de matrimonio. Pero el nuevo pasaporte estaba limpio. Probablemente, gracias a las conexiones de ida, no se habían incluido las marcas del matrimonio y divorcio. Linda se sintió molesta al descubrir ese hecho de la biografía de su marido tantos años después. Sin embargo, aún no sabía qué hacer con toda esa información nueva. En ese estado de incertidumbre llegó a casa. Andrei y Vito ya estaban allí. Cuando la vio entrar, su hijo comentó con ironía. «Miren quién llegó, mamá». Su marido preguntó con indiferencia. «¿Dónde has estado?» «Ya estábamos preocupados, pensábamos denunciar tu desaparición». Linda respondió en el mismo tono. «Hoy era mi día libre y decidí distraerme un poco». Andrei alargó las palabras con sarcasmo. «Ah, claro. ¿Nuestra mamá fue de compras?» Linda no respondió y se dirigió al dormitorio. Se cambió de ropa y estaba a punto de ir a la cocina, pero se detuvo. Tratando de no hacer ruido, abrió el cajón de una cómoda elegante y sacó una antigua cajita decorada con pequeñas piedras de colores. Este objeto raro lo había heredado de su abuela, y su abuelo solía guardar allí pequeñas cantidades de su pensión y salario cada mes. Wenceslao, prácticamente hasta su muerte, había dado clases en la universidad,
por lo que dejó una suma considerable para su nieta. En una ocasión, Linda bromeó con él. Abuelo, las personas serias guardan sus ahorros en el banco. Wenceslao se enojó. Puede que yo no sea serio según tú, pero no confío en los bancos. Linda rió. ¿Y si alguien te roba la cajita? El anciano respondió con seguridad. Si tú guardas el secreto, nadie la robará. Además, siempre tendrás dinero a mano cuando lo necesites. En esa cajita, Linda y Andrei también habían ahorrado algo al principio, aunque después solo sacaban dinero. Linda quería contar el efectivo, pero escuchó la voz demandante de su esposo. Mamá Linda, ¿dónde te has quedado? Tus hombres se están muriendo de hambre. Linda se dirigió rápidamente al cajón abierto, pero, después de pensarlo, decidió cambiar el escondite de la cajita y la colocó en el rincón más alejado del altillo. Así estará más segura, susurró antes de ir a cumplir con sus tareas domésticas. Esta vez, el turno nocturno fue más tranquilo de lo habitual. Aprovechando la oportunidad, Linda le pidió al médico de guardia unos minutos para hablar. El joven doctor no se negó. Linda, estoy dispuesto a hablar contigo hasta que termine el turno. Animada por el optimismo de Soto, Linda fue directo al grano. Arturo, tengo una pariente gravemente enferma, pero su situación familiar es complicada, así que el tratamiento no ha avanzado como debería. ¿Podrías echar un vistazo a este informe? Es de una consulta que tuvo hace unos meses en el dispensario regional. Arturo leyó detenidamente el informe de María. Linda, impaciente, preguntó. ¿Qué opinas, Arturo? El doctor Soto suspiró. Lamentablemente, no tengo nada alentador que decir. Hay que hacerle pruebas adicionales y solo después podremos hablar de las perspectivas del tratamiento. Linda, ¿por qué esta mujer dejó pasar tanto tiempo? Con un diagnóstico como este, no se puede perder ni un día, y aquí se han perdido 2 meses completos. Linda suspiró con pesar. La razón es simple. No tenía dinero. Soto miró sorprendido a la enfermera. ¿Y ahora tiene? Sí, ahora tenemos la cantidad necesaria. La cuestión es si vale la pena empezar el tratamiento. Arturo levantó un dedo con énfasis. Colega, siempre vale la pena, incluso en la situación más desesperada. Y tú lo sabes mejor que yo. Hagamos esto, trae a tu pariente lo antes posible y yo organizaré una consulta con el mejor hematólogo. Es un amigo de mi padre y mi profesor favorito de la universidad. Por primera vez en los 2 últimos días, llenos de caos, Linda se sintió algo aliviada. Solo queda convencer a María. Hoy mismo iré a Andrevka, decidió. Después de su turno nocturno, se apresuró a casa, tratando de no pensar en el cansancio. Se cambió de ropa y luego sacó casi todo el contenido de la preciada cajita. Después de eso, llamó a María. Estoy por llegar. Prepara todo lo necesario para el hospital. Hoy por la tarde te verá un médico muy bueno. María intentó objetar, pero Linda la interrumpió. María, no perdamos tiempo en conversaciones inútiles. Creo que deberías pensar en Janina. En cualquier caso, tu hija puede quedarse en mi casa. No, mi esposo no se opondrá. No te preocupes por eso. Gracias, Linda. De verdad, pareces un hada de cuento, se escucharon sollozos en la línea. Para ahorrar tiempo, Linda pidió un taxi. El conductor se sorprendió mucho al saber el destino. Señora, ir a Andrevka y volver le va a costar bastante caro. Linda tranquilizó al taxista. No se preocupe, yo pagaré todo. Es que mi pariente está muy enferma y no podría soportar el trayecto en autobús hasta la ciudad. Arturo cumplió su promesa y las esperaba a la hora convenida en la entrada de la clínica donde trabajaba el famoso hematólogo. Primero haremos un diagnóstico completo y después evaluaremos las posibilidades de nuestra paciente, dijo, guiando a las mujeres hacia el interior. María,
asustada, miraba a su alrededor. Aprovechando un momento, le susurró a Linda. ¿Y si todo esto es en vano? Quizás no debería gastar tanto dinero en mí. Es una suma enorme. No podré devolvérselo todo de inmediato. Linda la abrazó y sintió cómo temblaba. María, ahora lo más importante es tu vida. El dinero va y viene. Honestamente, no me duele gastarlo en algo bueno. ¿Y su esposo no la regañará? Linda respondió con seguridad. No, no lo hará. María fue llamada por la enfermera del área de diagnóstico, mientras Linda esperó en el pasillo. Solo por la tarde pudieron entrar a la consulta con el profesor. El eminente médico mantuvo a la paciente en el consultorio durante 1 hora antes de llamar al doctor Soto. Mientras esperaban el veredicto, María temblaba de ansiedad y Linda, agotada por la falta de sueño, apenas podía mantenerse en pie. Finalmente, Arturo salió del consultorio. El profesor llevará personalmente el caso de tu pariente. Eso significa que tiene posibilidades, no de una recuperación completa, pero al menos podrá disfrutar de la vida durante 5 o incluso 10 años más. Linda regresó a casa cansada, pero casi feliz. Agradecía a la vida por haberle dado la oportunidad de hacer otro acto de bondad. Además, esta vez no ayudaba a un desconocido, sino, paradójicamente, a alguien casi cercano. Linda ya se imaginaba sumergiéndose en un baño caliente y luego perdiéndose en un dulce sueño. Pero al abrir la puerta de su apartamento, notó que, además de su esposo e hijo, había alguien más en la casa. Lo confirmaban un par de zapatos familiares en el recibidor y las voces que venían de la cocina. Linda escuchó. Otra vez vino ella. Estoy dispuesta a cualquier cosa, menos a soportar las charlas vacías de Ida. Desde la cocina apareció Andrei. Miren quién llegó. Linda, últimamente llegas muy tarde. Esto me da sospechas. Aunque Andrei estaba de buen humor, Linda no tenía ganas de bromear. Respondió brevemente. La sospecha constante es una mala señal, Andrei. Tenía que llevar a una conocida al hospital para un tratamiento. Por eso me retrasé un poco. Andrei le dio a su esposa un beso rápido en la mejilla. Eres como la Madre Teresa. Ayudas a todos y cuidas de todos. Mientras tanto, aquí te esperábamos Ida y yo. También contamos con tu ayuda. Linda siguió a su esposo a la cocina. Andrei, sonriendo satisfecho, comentó. Hoy Vito y yo nos hicimos cargo de la cocina. Señora Chela, evalúe nuestras habilidades culinarias. Es un plato sencillo, pero muy sustancioso. Los espaguetis realmente se veían deliciosos. Linda no pudo resistirse y se lanzó sobre la comida con hambre. Ida no perdió la oportunidad de hacer un comentario sarcástico. Al menos mastica. ¿Cómo puedes tragar así la comida? Tú misma eres médica y sabes que eso puede provocar una úlcera de estómago. Andrei, irritado, replicó. Mamá, podrías haberte callado, pero siempre tienes que dar tu opinión. Ada levantó las manos y se cubrió la boca con fingida coquetería. Está bien, no diré nada más. Después de calmar su hambre, Linda miró a su esposo. Ahora podemos hablar de asuntos importantes. Ida abrió la boca para intervenir, pero Andrei le lanzó una mirada severa. Luego se sentó junto a Linda y la abrazó por la cintura. Linda, hay algo que quiero hablar contigo. Sabes que las personas mayores siempre tienen problemas de salud. Linda sintió con la cabeza. Lo sé, Andrei. Todos los días en el trabajo me enfrento a esto. Por eso te pido, vamos al grano, sin rodeos. Andrei se levantó. Está bien. Iré directo al punto. Mi mamá tiene una salud delicada y necesita aire puro, algo difícil de encontrar en la ciudad. Por eso está apática y no puede dormir bien. Linda comentó con ironía. Andrei, te pedí que fueras al grano. Dime,
¿Cómo puedo ayudar a tu mamá, mi querida suegra? Andrei se inclinó sobre la mesa, limitando el espacio de Linda. Mamá lleva tiempo soñando con vivir fuera de la ciudad. Pero para comprar una casa de campo se necesita una suma considerable de dinero, y ella no la tiene. Linda se echó a reír. Andrei, ¿y qué tengo yo que ver con eso? El enojo de Andrei era evidente, pero se contuvo, consciente de que solo con ternura podría lograr su objetivo. Intentó abrazar a su esposa nuevamente. Linda, tienes esa cajita mágica llena de billetes. Esos ahorros están ahí sin ser usados, y mi mamá podría comprar una linda casita con ellos. Así podríamos visitarla cada semana. De hecho, ya encontramos una opción atractiva. Mañana tenemos una cita con el vendedor. O sea que tú y tu mamá ya decidieron todo sin mí, ¿verdad? Linda se soltó del abrazo de Andrei y miró a su suegra. Ida, ¿y qué pasa con el teatro y tu papel? La suegra sonrió feliz. Linda, una cosa no interfiere con la otra. Desde el conjunto residencial hasta el centro de la ciudad son solo 20 minutos en autobús. Tenemos ensayos 3 veces por semana. Además, no pienso vivir todo el tiempo en la casa de campo. Algunos días estaré en la ciudad y, cuando me canse, iré a la casa de campo. Será un poco de variedad. Linda asintió. Bien pensado, debo admitirlo. Andrei se sonrojaba y palidecía, una señal de que estaba perdiendo la paciencia. Linda, ¿puedes dejar de hacer preguntas? ¿Dónde está la cajita? La busqué, pero ya no está en su lugar. ¿La cambiaste de sitio sin avisarme? Linda preguntó con sarcasmo. ¿Y por qué debería avisarte? Es mi dinero. Salió hacia el dormitorio y regresó un minuto después con la cajita en la mano. Toma, Andrei. Andrei levantó la tapa de la cajita decorada y se quedó atónito. Pero aquí casi no hay nada. Linda, ¿qué hiciste con el dinero? Linda, ya harta de la situación, respondió con dureza. Es mi dinero, Andrei. Lo gasté en algo que consideré más importante que una casa de campo para tu mamá. Ada saltó como si la hubieran picado. Andrei, no sé cómo puedes tolerar esto. Si fuera tú, ya habría echado a esta ingrata de la casa. Y para colmo, ni siquiera es una mujer decente, solo una simple enfermera. Linda entendió que había llegado su momento. Manteniendo la compostura, dijo: Ida, este es mi apartamento, y no podrá echarme como lo hizo con María, la primera esposa de su hijo. Esta vez su truco no funcionará, y tendrán que comprar su casa de campo con su propio dinero. La suegra, indignada, comenzó a tartamudear. Pues yo, a ti. Nosotros iremos a los tribunales para dividir los bienes. Andrei, ¿cómo puedes quedarte ahí parado mientras humillan a tu madre? Andrei lanzó a Linda una mirada fulminante. Tú y yo aún tenemos que hablar, Linda. Primero acompañaré a mi mamá. Linda no esperó a que su esposo regresara. Puso una almohada en el sofá de la sala para él y se instaló en el dormitorio, cerrando la puerta. Aunque escuchó cómo Andrei golpeaba la puerta y le exigía que la abriera, no respondió. Por la mañana, encontró a su esposo en la cocina. Andrei no estaba de buen humor y la miró con desdén. Linda, esto no puede seguir así. Linda asintió. Tienes razón, Andrei. Después de todo lo que descubrí, no puedo seguir viviendo contigo. El hombre estalló. ¿Qué? ¿Quieres el divorcio? Te haré la vida imposible. No eres nadie, un ser inútil, una mediocre. Si no me hubiera casado contigo, habrías terminado con algún mecánico o chofer. El monólogo exaltado de su padre fue interrumpido por Vito. Papá, definitivamente necesitas un sombrero de Napoleón. Él también se creía excepcional. Andrei salió corriendo de la cocina. ¿Están confabulados? Bien. Los haré bailar a los dos.
La puerta del apartamento se cerró de un portazo, haciendo que madre e hijo se estremecieran por el ruido. Esa misma noche, Andrei se llevó sus cosas. Esperaba que su esposa e hijo lloraran y suplicaran que se quedara. Pero Vito se encerró en su habitación y solo salió después de que su padre se había ido. Abrazó a Linda y le dijo con seguridad: «Mamá, no te preocupes. Papá recapacitará y volverá». «Mamá, ¿es cierto que tengo una especie de hermana?». Linda miró a su hijo con sorpresa. «¿Y tú cómo sabes eso?». El chico sonrió. «Mamá, estamos en el siglo XXI. Janina y yo nos cruzamos en las redes sociales, hablamos un poco. Es una chica con buenos valores. Solo que me da pena que su mamá esté tan enferma. Por cierto, podríamos ir a visitarlas». Linda miró a su hijo con ternura. «Qué grande y bueno eres, hijo mío». Vito sonrió. «Salí igual a ti, mamá. Ya decidí que después de la escuela entraré a medicina». Andrei se hizo presente un mes después de su apresurada partida. Antes, llamó a su esposa. «Linda, ¿puedo ir? Necesitamos hablar». Ella respondió brevemente por teléfono. «Ven, hablamos». A la hora convenida, Andrei llegó, pero en lugar de abrir la puerta con su llave, tocó el timbre. Quien le abrió fue Janina. «¿A quién busca?». El hombre se quedó desconcertado al ver a una chica desconocida en el apartamento que hasta hacía poco consideraba suyo. Preguntó desafiante: «¿Y tú quién eres? ¿La amiga de Vito?». La chica sonrió con ironía. «No, soy su hermana». «Hola, papá». Andrei bajó corriendo las escaleras, saltando 2 escalones a la vez. Se sintió profundamente perturbado al encontrarse con su pasado encarnado en la figura de la hija a la que había abandonado. Recordó la carta donde Janina le suplicaba ayuda. Pero el destino no perdona errores como ese, y Andrei pagó caro por su pecado. Se casó 2 veces más, pero nunca encontró la felicidad. Linda, un año después del divorcio, se casó con un colega suyo. La vida de María también mejoró. Después de un largo tratamiento, logró alcanzar una fase de remisión estable. Se casó y, sorprendentemente, pudo tener un hijo. Sin embargo, María nunca olvidó a quien le debía su vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.